El próximo día prometo traer gafas de sol para aquellos que estáis deslumbrados ante lo que se os avecina a partir de ahora, al menos por lo que vais a ver, no sé si por lo que vais a oír, pero lo que vais a ver es deslumbrante. Bueno, continuamos con nuestros estudios en el Evangelio de Juan, un evangelio en el que estamos viendo que Juan se esfuerza tremendamente en seleccionar las mejores escenas para apoyar, para demostrar y para que no quede ninguna duda de que Jesús es el Cristo. Pero vemos que a medida que avanza el Evangelio va encontrando oposición, propio Jesús, como nos cuenta Juan. Una oposición que requiere escoger una serie de historias no solo para un entorno amigo, como puede ser el nuestro, un entorno en el que estamos deseosos y en el que prácticamente asumimos que Jesús es el Cristo y lo que necesitamos son, bueno, una serie de historias que reafirmen lo que ya pensamos. Pero también hay un entorno de rechazo, un entorno de ataque, un entorno de acusaciones y de intentos de desacreditar ese mensaje. Y hoy vamos a ver la primera de las historias seleccionadas para combatir eso. Combatir el mensaje que algunos estaban distribuyendo, que estaban dejando que corriera en ese momento, que era el de que Jesús en ningún caso podía ser el Cristo, en ningún caso podía ser el prometido, porque de hecho lo que hacía no solo no confirmaba que lo fuera, sino que estaba totalmente en contra de lo que se debería esperar del Mesías prometido, siendo Jesús de hecho un falso profeta. Y esto lo argumentaban diciendo que el propio Jesús, con su comportamiento y con sus palabras, lo que hacía estaba totalmente en contra de lo que era la base de la fe del pueblo judío. ¿Cómo va a ser el Mesías uno que todo lo que hace y lo que dice está en contra de lo que es la base de nuestra fe? Lo que hace y lo que dice está en contra de la ley, está en contra del propio Dios, de lo que han dicho los profetas, de lo que dice la Escritura y lo de que incluso el propio Moisés, un gran referente para el pueblo, dijo: ¿cómo va a ser el Mesías, este Jesús, si todo lo que hace y dice está en contra de estos 5 grandes pilares de nuestra fe? No solo no es que sea el Mesías, es que es un falso profeta y habría que matarle. Vamos a ver en el texto de hoy, el capítulo 5 del Evangelio de Juan, cómo Juan selecciona una historia excelente en la que el propio Jesús va a demostrar que no solo no está en contra de esos 5 grandes pilares de la fe del pueblo judío, sino que además los apoya tremendamente, y esos 5 grandes pilares están totalmente alineados con él, llegando incluso algunos de ellos a servirle a él y estando a su servicio. Lo veremos en la historia de un paralítico que es sanado por Jesús. Se nos cuenta en el capítulo 5 de Juan: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre fue sanado. Un hombre que esperaba durante años, sufriendo, el ser paralítico y el no encontrando una solución. Y nos cuenta Juan cómo Jesús, con unas simples palabras, le devuelve la posibilidad de caminar, sanándole. Y nos indica Juan que eso sucedió un día de reposo. Y dice además que por esa causa los judíos perseguían a Jesús y querían matarle, porque hacía esas cosas, el sanar a un paralítico, el día de reposo. Esta historia comienza contándonos esta situación además muy habitual para Jesús, que era constantemente acusado de saltarse el día de reposo, permitiendo a sus discípulos recoger espigas, hacer ciertas acciones que estaban prohibidas. Por lo tanto, se saltaba uno de los grandes pilares de la fe, que era la ley, el primero de los puntos que he puesto al principio. Así que, ¿qué clase de profeta es este que incumple la propia ley de Dios? No puede ser otro que un falso profeta. ¿Y qué podemos responder nosotros? ¿Qué responderíamos ante un hecho evidente de saltarse el día de reposo, no? Porque efectivamente Juan no niega,
Bueno, decían que era día de reposo, pero era falso, no era día de reposo. Juan no está diciendo eso, está diciendo que hizo eso el día de reposo. Podríamos decir algunas cosas que escuchamos a veces. Bueno, Jesús incumplía el día de reposo, pero por ser quien era, se podía saltar la ley. Tenía una especie de comodín que le permitía saltarse la ley. O quizás es que el día de reposo ya no era una ley vigente, por lo tanto no lo incumplía. No hay que tomarse tan en serio la ley, quizás, ¿no? Es un poco la lección que nos quiere dar aquí Juan. O bueno, si es para hacer algo bueno, pues puedes saltarte la ley, no pasa nada. O quizás es que Jesús estaba en contra del día de reposo, efectivamente, pero no por ello deja de ser el Mesías. Podríamos decir alguna de estas cosas. Y todo esto se engloba en algo que a mí me parece bastante grave, que para mí es una cosa muy importante, que es una cierta corriente de desvincular a Jesús de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con la ley, con los profetas y con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Escuchamos muchas veces cómo Jesús vino para mostrarnos un camino mejor. Se dice que Jesús sí nos trajo el verdadero mensaje, no como en el Antiguo Testamento o como antes de su venida, que Él vino verdaderamente para enseñarnos que todo esto de la ley, que todo esto de los profetas, del tabernáculo, que no, que Él vino para mostrarnos la verdad. Eso escuchamos muchas veces. E historias como esta, en la que sanan el día de reposo, sin por ello estar mostrando que estar en contra de la ley, se pueden utilizar para eso. Por lo tanto, abrimos un pequeño paréntesis en el texto de hoy para muy brevemente mostrar qué es el día de reposo. Y para ello tenemos que desplazarnos a la historia de la creación, en la que se nos cuenta cómo Dios completó una obra, acabó su creación y nos dice que eso le llevó 6 días y que el séptimo día, habiendo completado la obra que hizo, bendijo ese séptimo día, lo santificó y reposó de toda la obra que había hecho. Una obra acabada ante la que reposa después de haberla terminado. ¿Cuántas veces hemos asociado este texto a que Dios descansó, transmitiendo la idea de que se había cansado en esos 6 días? ¿Acaso a Dios le supuso cansancio el haber llevado a cabo la creación como para necesitar un día de descanso en cama, recuperando fuerzas, recuperándose de todo el esfuerzo hecho? ¿Es eso lo que nos está indicando el texto? ¿Es eso lo que la palabra reposar, que obviamente para nosotros encierra cierta complejidad porque tendríamos que acudir a los textos originales para entender todo el sentido de ese reposo, que queda muy lejos de necesitar un día en cama para recuperar tus fuerzas? La idea que nos quiere transmitir la palabra reposar es aquella de admiración, de observar, de contemplar, de gozarte ante algo que ya has cumplido, ante algo que ya has terminado, que has terminado de forma completa, sin que haya que añadir nada, y puedes deleitarte en ello admirándolo, porque ya está terminado. Y reposas de toda tu obra, te admiras en tu obra, descansas en ella como algo que ya has cumplido, sin que implique ninguno de los conceptos que a veces tenemos de permanecer quieto, de no hacer nada, de descansar porque estás agotado. Dice además que ese día que dedicó al reposo, a la contemplación, a la admiración, al gozo, al descanso y en la satisfacción de haber cumplido su obra, lo bendijo y lo santificó. Y a diferencia del resto de días de la creación, cada vez que termina uno de los días, nos dice el texto de Génesis que terminó ese día. Fue la noche, fue el día y la noche del 4.º día, del 5.º día, pero cuando nos describe lo que sucedió en ese séptimo día, dice que Dios lo bendijo, reposó en ese séptimo día
y no se nos dice que el día terminó. Ese día de reposo, ese día de admiración de su obra, no iba a terminar. Solo acababa de iniciar para ser una contemplación y un descanso eterno de admiración en esa obra que había ya terminado y que no iba a necesitar ya nada más. Volvemos a encontrar este día de reposo en Éxodo, cuando al pueblo efectivamente se le pide mantener un día de reposo. Un día para santificarlo y que sea de reposo para Jehová, tu Dios, en el que no harás ninguna obra. Un día que no es para ti, que es para Él, que es para que reposes en Él. Que reposes, que te goces, que admires, que descanses en su obra. Que sea un día en el que contemples, te deleites y medites en su obra. Una obra, además, que en el caso del pueblo de Israel en ese momento ha consistido en que tras siglos de ser un pueblo cautivo, ha sido liberado. Ha sido liberado por Él, que fue quien te sacó de Egipto. Ha sido Él el que ha hecho que antes que tenías que trabajar 7 días a la semana, que tenías que cargar con unas cadenas de esclavitud de las que no te podías librar, ha hecho la obra para que seas libre, para que ahora no tengas que trabajar los 7 días de la semana, para que solo te ocupes en tus obras y en tus ocupaciones 6 días y puedas tener la libertad de dedicar uno a reposar en aquel que te sacó de la tierra de Egipto, que puedas tener un día para admirar la obra que Él ha hecho. Un día que no significa meterte en cama, que no significa no poder hacer absolutamente nada, sino que tiene que ser un día de admirar la obra de otro. Y es que así aprendían en el Antiguo Testamento. Quiso Dios que el pueblo aprendiese mediante 2 componentes, uno externo y otro interno. Uno externo, que era un medio para llegar a aprender el interno, que era el fin, el propósito. Uno externo que consistía en rituales, prácticas, objetos, días, distancias, unos animales u otros para en función del rito que tenías que hacer, unos medios externos que anticipasen lo que iba a llegar, que actuasen como sombras que anticipaban lo que iba a llegar. Y era necesario para que todos pudiesen ver, todos pudiesen sentirse llamados a aprender algo a partir de esos medios externos, pero para llegar a lo interno, al fin y al propósito de esos medios, que es la enseñanza espiritual que había detrás de esos medios externos. Y el pueblo en ocasiones erraba en el medio externo, en el medio interno o en ambos. Nosotros también podemos hacerlo. Hoy acabamos de tomar el pan y el vino, un medio externo para llevarnos a un fin interno. Podríamos errar en el externo y, pese a que se nos ha pedido que sea pan y vino, utilizar otros elementos. Ahí estaríamos errando en el medio externo. Pero aún utilizando bien el medio externo, podríamos errar en el fin interno, que es no llegar a las conclusiones que ese medio externo nos está ayudando a llegar. O podríamos errar en los dos y ni utilizar los medios que hay que utilizar y no llegar a las conclusiones que tendríamos que llegar. Por tanto, regresamos al día de reposo y regresamos a qué piensa Jesús del día de reposo. Jesús nos muestra en los evangelios cómo lo único que tiene en contra del día de reposo no es el día de reposo, son las muchas tradiciones y añadidos, ese medio externo, que los maestros de la ley durante siglos han ido creando y generando para distorsionar el medio externo, generando listas y listas y listas de qué es trabajar y de qué es lo que no se puede hacer en el día de reposo.
llegando a decir incluso que puedes caminar una determinada distancia en número de pasos o metros y no es trabajar. Pero si das uno más, ya estás trabajando y estás incumpliendo el día de reposo. Tradiciones y añadidos en lo externo, que no había sido listado ni detallado. Por Dios. Además, aislaban del resto de mandamientos el día de reposo, utilizándolo incluso para sus intereses personales. Había otros muchos mandamientos que también cumplir y que obviamente al darte cuenta de que tenías que cumplir todo eso, llegabas a un equilibrio lógico. Pero lo aislaban de lo demás e incluso buscaban sus intereses personales. Te pide un favor un vecino que está en necesidad. Ay, cuánto quisiera ayudarte, pero es que es día de reposo y es que hoy no se trabaja. No puedo ayudarte porque hoy no se trabaja. Paso delante de un necesitado y es un extranjero. Le ayudaría, pero es que es día de reposo. Bueno, si mañana sigue aquí, vuelvo y le ayudo. Utilización de la ley de Dios para tus intereses personales. Olvidaban el fin y la misericordia a la que también estaban llamados. Y habían convertido el día de reposo en lo contrario de lo que tenía que ser. Un día para deleitarte en la obra de otro, un día que fue instituido para deleitarte en que habías sido liberado de Egipto de la esclavitud por la obra de otro, para que la admirases y descansaras en esa obra, lo habían convertido en un día de carga, de castigo, de mochilas en la espalda que nos generan pesos, de miedos y de protagonismo hacia uno mismo, que gracias a ser un buen cumplidor del día de reposo merece todo elogio y todo aplauso, atrayendo sobre él el aplauso de la obra hecha, siendo la obra hecha importante la que yo he hecho en el día de reposo, que es cumplirlo. Convirtieron el día de reposo en lo opuesto de lo que era y para lo que fue instituido. Por tanto, ¿está Jesús en contra del día de reposo? Nos dice que es una ley que ya no era vigente, nos dice que da igual, que hay que saltárselo, que estuvo mal cuando Moisés dijo al pueblo que había que guardar el día de reposo. ¿Es eso lo que está haciendo Jesús? No. Jesús no está en contra del día de reposo. Jesús cumple el día de reposo. Jesús es fiel al día de reposo. En ningún momento anima a incumplir la ley al pueblo, pero lo que hace es que lo cumple como auténticamente había que cumplirlo. Él está explicando el verdadero sentido del día de reposo. No lo está corrigiendo, no lo está mejorando. No es un nuevo enfoque que ha llegado para mejorar todo lo del pasado que ya no tenemos que hacer caso. Está recordando el verdadero enfoque del día de reposo. Pero es que además, esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Dios siempre había explicado este tipo de cosas al pueblo. El Antiguo Testamento no nos muestra un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Jesús no vino a traer algo que supera a la tradición de la Biblia del Antiguo Testamento. Este tipo de mensajes son los que constantemente Dios estaba lanzando a su pueblo. Sí, es importante que hagáis los sacrificios como os los he pedido, pero si me venís con sacrificios y no me venís con misericordia, con justicia, con perdón, con arrepentimiento, el medio externo no sirve para nada. Es por eso que cuando Jesús dice, si vas a llevar tus sacrificios, si vas a traer tu ofrenda, pero estás mal con un hermano, vas y te reconcilias primero y ahora vienes. No porque él esté criticando que lleves una ofrenda, sino porque de nada sirve que lo hagas si no estás cumpliendo el resto de cosas que Dios te pide. Por lo tanto, Jesús no nos trae algo nuevo, él está completamente alineado con la ley. No hay una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ni hay un Jesús que viene a mostrarnos un camino más excelente que el que hasta ahora se había mostrado. Y volvemos a Juan 5. Jesús acusado de ser un falso profeta porque se saltaba la ley. Vemos que no se salta la ley. Vemos que es verdaderamente fiel a la ley como había que serlo. Además, se le acusaba de hacerse igual a Dios,
por sus palabras en este texto. Y él, en lugar de decir, como muchas veces hacemos nosotros con miedo, bueno, rebajamos un poco la divinidad de Cristo porque es un tema muy complejo, la Trinidad, bueno, vamos a ver, sí, claro, tal. Jesús, lejos de disminuir su divinidad, la engrandece. En este texto de Juan 5, que voy a leer ahora, esta sección en la que él nos muestra su igualdad con el Padre, nos muestra lo totalmente alineado que el Padre y el Hijo están. Voy a leer yo la sección del 19 al 30, que se explica por sí sola. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravillaréis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Son palabras de Jesús en la que aquellos que le acusan de ser un falso profeta por no estar alineado con el Padre o decir cosas que van en contra del Padre, les dice, mira, sus obras son las mías, todo lo que él hace, yo lo hago. Tengo el mismo poder y autoridad, así como él da vida, yo doy vida, resucitando a muertos. Yo doy vida, porque además el que cree en mí tiene vida, la vida eterna. Y además yo daré vida cuando regrese, resucitando a los muertos. Tengo la misma esencia del Padre, el tener vida en mí mismo. Y merezco la misma honra que el Padre. Hemos leído que ambos merecen la misma honra. Y tienen una misma voluntad y un mismo mensaje y una misma palabra de salvación. Por lo tanto, cualquier intento de decir que Jesús es un falso profeta porque es algo distinto al Padre, es totalmente contestado por Jesús, alineándose al 100% con su Padre. Y además dirá que todo esto es verdad, porque ya se ha dado testimonio de que sus palabras son verdad. Porque Juan el Bautista dijo que él era el Cordero de Dios. Porque las obras, dice el texto, no lo hemos leído, es a continuación, las obras que Cristo hace dan testimonio de su verdad. El propio Padre dijo que este era su Hijo amado, no otro. Y nos dice además que las Escrituras y que Moisés dan testimonio de él, habiendo escrito de él. El protagonista del Antiguo Testamento, que es lo que en ese momento eran las Escrituras, puesto que todo el Nuevo Testamento estaba en desarrollo, tiene como protagonista al Cristo. De él escribió Moisés. Él es el prometido en Génesis 3, la Pascua del Éxodo, la sangre que se derramaba en Levítico.
Él es la serpiente levantada en el desierto a la que había que mirar para no morir. Él es el maná, el agua que brota, la nube, el tabernáculo y el siervo sufriente de Isaías 53. De mí escribió Moisés. Las escrituras dan testimonio de mí. Por tanto, a aquellos que le acusaban de ser un falso profeta, aquellos que decían, este Jesús de Nazaret, el carpintero, no puede ser el Cristo, porque está en contra de los 5 grandes pilares de nuestra fe. Incumple nuestra ley, hace cosas que están en contra de nuestro Dios, no respeta lo que dijeron los profetas, incumple las escrituras y hasta del propio Moisés hace cosas que Moisés criticaría si estuviera hoy aquí delante. Y lo que Jesús les contesta es que no solo está completamente alineado con estos 5 pilares, no solo los cumple como hay que cumplirlos de verdad, sino que además algunos de ellos están a su servicio, como el propio Moisés y las escrituras, para dar testimonio de él. ¿Y qué nos vamos a llevar hoy? ¿Qué podemos llevarnos? En primer lugar, te propongo, ama el Antiguo Testamento. Ama el Antiguo Testamento. Todo esto no empezó con el nacimiento de Cristo. Ahí no empieza la historia, empieza mucho antes. Esas páginas que muchas veces queremos relegar a un lado porque tienen unas enseñanzas que nada nos aportan a nosotros y que incluso pudieran hasta estar en contra de lo que nosotros creemos, están llenas de vida y son las que nos hablan del Mesías prometido. Hemos hablado mucho también del día de reposo. Llévate algo también del día de reposo. Mucho cuidado con hacer listas para detallar en qué consisten las prácticas externas. Tenemos prácticas externas todavía hoy. Algunas porque así fueron instituidas, como el pan y el vino, y otras porque las hemos ido creando, como el hecho de que una persona salga aquí a predicar durante un determinado tiempo, como que haya una alabanza, como que haya una escuela dominical, como que nos reunamos en una sala. Muchísimo cuidado con crear listas de detalle de cómo tienen que ser nuestras prácticas externas. Mucho cuidado con esto. No olvidemos la misericordia. No olvidemos la misericordia que tiene que estar detrás de cada práctica que hacemos. Unos vieron a una persona que llevaba años sin poder caminar. Y cuando le vieron caminar, porque Jesús le sanó, lo primero que le dijeron fue, ¿dónde vas tú cargando tu lecho, que es día de reposo? ¿Qué haces trabajando? Déjalo en el suelo, que no puedes cargar peso hoy. ¿Es lo único que se te ocurre decir a alguien que camina después de años? ¿Que deje eso en el suelo porque pesa mucho y ni siquiera te unes en su alegría y en su celebración de que has sido sanado por el Mesías? Y por último, ¿tenemos que celebrar hoy el día de reposo o no? Nos dice la Biblia que esa pedagogía de las sombras y de ciertos elementos estaban al servicio para enseñarnos cómo sería el Mesías que llegaría. Por lo tanto, como elemento de enseñanza, no tenemos ya que celebrar todo ese tipo de elementos externos, puesto que ya ha llegado aquello que anticipaban. Pero si por día de reposo estamos hablando de contemplar ese día en el que estábamos esclavos a unas cadenas, ese día que no podíamos decidir si trabajar o no, porque la esclavitud a la que estábamos sometidos nos decía lo que había que hacer cada día sin poder liberarnos, si por día de reposo se trata de meditar en que hemos sido liberados y que hay una obra que tenemos que contemplar, yo os digo que sí, que tenemos que celebrar el día de reposo cada día para admirar esa obra que nos ha traído la libertad. Y tenemos además que reposar en el sentido de la palabra, descansar, admirar, saber que la obra ha sido hecha
y que ha sido hecha por otro. Y encontrar ahí el verdadero día de descanso. Y no lo digo yo,